Año nuevo, golpe al bolsillo nuevo. ¿Usted ya ha sentido que algunos precios se encarecen? Yo ya lo he visto. ¿Sí? Iba a comprar un par de cositas que están más caras. Y eso es normal. Cuando inician los años se ajustan algunos bienes y servicios, pero eso pues responde a varias cosas. El aumento del salario mínimo, incluso la inflación, que se un buen número, pero de todos modos se siente en el bolsillo, ¿no, Ana? Sí, señor, se siente en el bolsillo. Pues justamente lo decía usted, Nicolás, ya hay una cifra que se dio ayer sobre la inflación del 2025, 5,10%. Bueno, usted nos tiene todos los detalles, Luisa, porque aquí hay mucha tela por cortar. El impacto, por supuesto, en lo que va a tener en muchos de los servicios que los televidentes están muy pendientes. Por ejemplo, Ana, restaurantes, hoteles, educación salud. Luisa, usted tiene más detalles. Buenos días. Ana Milena, Nicolás, buenos días. Si no alcanzaron a hacer las compras navideñas en enero, ni lo piensen porque seguramente tendrá un mayor valor. Estamos con Mauricio Salazar, él es el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana para analizar la inflación con la que cerró el año 2025. Mauricio, esta es la tabla, 5,10% fue con la que cerró, muy por encima de la meta que tenía el Banco de la República, que ha bajado, claro que ha bajado la inflación, la misma tabla lo demuestra, pero si notan, en los últimos 4 meses hay un estancamiento por encima del 5%, por eso no se cumplió la meta. Mensual solo de diciembre fue de 0,27%. Mauricio, analicemos esto, ¿por qué la inflación cierra en 2025 por encima de 5%? Sí, esta cifra es interesante y tal cual nos mostró ayer el DANE, esta cifra es superior a la de México, Chile y Brasil. Brasil la más alta de este grupo 4,4, aún estamos lejos. Chile ya va a llegar a la meta de inflación de 3% el otro año y esto nos ubica como un país dentro de los suramericanos y latinoamericanos con más inflación y con más déficit fiscal. Ok, vamos a revisar los sectores. Restaurantes y hoteles fue lo que más le costó al bolsillo de los colombianos, es donde más plata, pues además de invertir, pues también le costaron esos servicios, fueron mucho más costosos, valga la redundancia, 7,91 de inflación, educación 7,36% de inflación y salud 7,20% de inflación. Usted tiene una explicación adicional para restaurantes y hoteles con el tema del gas, Mauricio. Claro que sí, hablar de inflación es hablar de poder adquisitivo. En todo esto, por ejemplo, ajustes del mínimo, pues estas personas están protegidas, los informales no, por ejemplo. Entonces, estos sectores son bien importantes porque 2025 fue un año con reforma laboral, con costos laborales, los tres tienen en común que son intensivos en mano de obra. Por otro lado, tenemos el efecto del gas. En 2025 importamos el 20% del gas. Esto fue parte de la apuesta energética, digamos, del gobierno. Parte de lo que se anunció es que esto iba a causar inflación. Y restaurantes, de hecho, ayer la directora del DANE decía esto, dentro de restaurantes y hoteles fue lo que más inflación tuvo. Entonces, el gas subió en sí mismo, pero tiene efectos indirectos. El 60% de la industria en Colombia trabaja con gas. Entonces, por eso vemos que el mayor rubro de inflación es restaurantes y hoteles y sobre todo restaurantes porque pues utiliza bastante gas para la producción de alimentos. Usted lo decía, a esto súmele la mano de obra, que son los salarios que están allí, que también tienen un aumento, reforma laboral, que si el restaurante estaba hasta tarde, pues les tocó pagar un recargo nocturno también porque inició a regir desde las 7 de la noche. Por ciudades, Bucaramanga, tenemos a Pereira, a Bogotá y a Popayán, cada una representante de alguna región. ¿Por qué las más costosas? Claro, algo que es interesante, si ustedes nuevamente miran el comportamiento del gas, digamos en la presentación como tal que se hizo, uno encuentra que hay una correlación muy grande entre las que tuvieron más inflación y donde subió más el precio del gas por inflación. Entonces, de alguna forma, claro, esos territorios están lejos de los puertos, llevar el gas allá cuesta mucho más, pues hay todo un tema, obviamente la inflación depende de muchas más cosas, pero es uno de los factores subyacentes que, digamos, se está explicando la inflación y que en su momento Naturgas, por ejemplo, decía justamente eso. Apostarle a mucha importación de gas va a llevar a subir los precios del gas. La energía, por ejemplo, buena noticia, en 2025 no ha subido, pero sabemos que la mayor parte de la importación se está yendo a energía y justo ayer hubo un decreto en el cual se quiere subir las tarifas de energía. Entonces, 2026 de alguna forma parece ser un año en el que nos va a subir también la energía. Es que claro, Mauricio, 5,78 de inflación en Bucaramanga, 5,77 en Pereira, 5,41 en Bogotá y 5,25 en Popayán, incluso por encima de la meta o del promedio de inflación nacional que fue 5,10%. Nos falta una pregunta clave aquí para saber por qué estamos analizando hoy la inflación y es ¿qué significa inflación en la economía de los ciudadanos de a pie? Claro, inflación es el cambio de los precios. Ahora, esta inflación que estamos viendo mide el índice de precios al consumidor, es decir, lo que las personas van y compran, digamos, en las tiendas, lo que consume un colombiano en promedio.
Esto un poco el mensaje lo que nos quiere decir es, vea, estas ciudades se volvieron más caras en 2025 relativo al país y relativo a las demás ciudades. La siguiente pregunta es quiénes ganaron y quiénes están protegidos. Claro. Por supuesto, trabajadores que ganan el mínimo están protegidos, pero todos los demás no. Entonces, una pregunta que uno, digamos, se puede hacer después de esto es quién gana y quién pierde con la inflación. Sí, mire, mencionábamos aquí Bogotá, una de las ciudades que más le costó el bolsillo de los bogotanos, de sus habitantes, y anterior a esta gráfica veíamos por sectores restaurantes y hoteles. Nuestra compañera María Alejandra hizo un recorrido aquí en la capital del país y revisó qué es lo que está pasando en esos sectores. Veámosla. La reciente subida del salario mínimo, sumada al aumento generalizado de precios y a la declaratoria de emergencia económica, está golpeando con fuerza a uno de los sectores más representativos de Bogotá, los restaurantes. Propietarios de estos establecimientos anuncian que tras estas medidas económicas están en medio de la incertidumbre. Hay incertidumbre también en mis chicos y preocupación. Obviamente muchos están contentos que porque les subió el salario mínimo, pero han ido entendiendo que no es tan fácil la situación porque creemos que nos va a impactar las ventas sustancialmente. Por otro lado, los dueños de restaurantes también están alarmados por el alza al precio de los licores, ya que en muchos de estos lugares se ofrecen bebidas alcohólicas. Así sucede en Almafitana, una pizzería en el oriente de la capital. Indiscutiblemente no queremos subir los precios. El tema de la emergencia económica para el tema de licores es muy preocupante nuevamente, es grave. Tenemos que trasladar prácticamente esa subida, esa alza que no es, digamos, directamente proporcional, pero sí hay una subida que se le hace al cliente porque el margen tiene que dar. El negocio tiene que dar dinero, el negocio tiene que subsistir. Hay quienes también piensan que esto es una oportunidad para afrontar nuevos retos en el sector. Es un desafío para todos los empresarios del sector gastronómico. Primero que todo, creo que debemos ser un poco más eficientes en nuestra productividad, porque pues, creo que esto ya es un hecho. Y pues es un reto para nosotros volvernos un poco más productivos, lanzar nuevos productos, consentir más al cliente, campañas de fidelización. Creo que es un momento en el que indiscutiblemente tenemos que trabajar bastante. Según Guillermo Gómez, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Gastronomía, estas medidas son un golpe fuerte para el futuro de los restaurantes en el país. Estamos en un momento en el que todas estas recargas a lo único que pueden conducir es a dos alternativas. O se vuelve a informar el restaurante para poder sobrevivir o cierra puntos de venta. No quedan más opciones, porque cuando se encarece tanto la operación, el restaurante no le puede trasladar al cliente esos incrementos. En la medida en que le toca hacerlo, pierde ventas. Lo importante para estos propietarios es que la oferta gastronómica de la ciudad no sufra, ni se pierda el reconocimiento que durante años se ha forjado. Pero ¿por qué seguimos hablando del costo de vida de 2025 en el 2026? Porque mire, 5.10% que fue la inflación de cierre le va a aumentar este año en arriendos, en peajes, en educación y en algunos servicios, Mauricio. Es decir, un alza de pronto inflacionaria en estos rubros de más el 5.10%. De hecho, lo que uno observa en arriendos, por ejemplo, en 2025 es que estuvo muy cercano y de hecho por encima de la inflación de 2024. Entonces, el juego de alguna forma para todos es derrotar la inflación para decir que uno gana. Los que están protegidos porque pues sube por decreto, pues eso está muy bien, pero a todos los demás les toca pelear por mayores ingresos. Pues Mauricio, muchas gracias por estas aclaraciones aquí y ejemplos de lo que viene en materia de inflación para este año. Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Gracias. Muy bien, y con esta información vamos entonces a dar paso a nuestro siguiente invitado. Él es Salomón Kalmanovitz, es economista y es ex coordinador del Banco de la República. Doctor Kalmanovitz, bienvenido a Noticias Caracol. Buenos días, ¿cómo están? Mire, el cierre de la inflación del año 2025 estuvo por encima de la meta que pronosticaba, ejemplo, el Banco de la República, pero el mismo gobierno nacional también. ¿Esto qué tipo de impacto tiene en la economía colombiana? Pues primero, pues hay unas presiones muy fuertes que todavía no han sido absorbidas por el nivel de precios. O sea, digamos, ya en febrero vamos a ver el impacto de una subida del salario mínimo del 23%. Eso es descomunal frente a, pues, digamos, al nivel de inflación. O sea, los trabajadores se van a ganar
un incremento real de 19% de sus ingresos. Y eso, perdónenme la expresión, descojona todo el sistema económico nacional. Es un impacto que va a sentirse durante varios meses, unos 4 o 5 meses más, donde el alza del salario, que es, digamos, la pieza fundamental de la economía, digamos, esa es la base de todos los precios, va a ser transmitida pues a distintos sectores y vamos a tener pues una inflación no del 5 o 10 como en la actualidad, sino del 6, 7, 8% en los meses siguientes. Entonces, digamos, ha sido una política pues populista que ha beneficiado pues a los trabajadores, pero eventualmente digamos, va a ser un monstruo que se devora a sí mismo y que va a causar también perjuicios. Uno de los principales impactos va a ser un aumento del desempleo. O sea, ya hay gente diciendo, pues tengo una empleada de tiempo completo, la voy a pasar a medio tiempo porque no aguanto, no tengo los ingresos como para sostener a esta mujer de tiempo completo. Entonces, así van sucediendo muchos recortes en la nómina para ahorrar este incremento descomunal que propició la administración Petro. Doctor Salomón, para muchos analistas la crítica es, se ha dicho que se va a mejorar o se va a aumentar el poder adquisitivo de las personas que ganan el salario mínimo, que nadie ha estado en contra de eso o ningún analista ha estado en contra de eso. La crítica es al impacto que esto tiene, porque se le dice, le vamos a dar más dinero y más garantías en su salario mínimo, pero lo que no se le dice a las personas es que también, debido a la inflación, van a gastar más. ¿Cómo explicar esa ecuación? Pues creo que la inflación no va a subir tanto como subió el salario mínimo. Pues no sé qué pase con el resto de salarios. Seguramente pues los empresarios van a sentir la presión, pero la van a resistir. O sea, esos trabajadores van a ser los más perjudicados por la medida del gobierno. Y sin embargo van a enfrentar un aumento de la inflación. Entonces, las personas que no están en la economía formal que es una parte minoritaria de la fuerza de trabajo. Digamos, la mayor parte, 55% de la población está en el sector informal. Esa gente sí se va a ver seriamente comprometida y sus ingresos no van a alcanzar y van a ser los sacrificados de la política salarial del gobierno Petro. Además, hay más de 1 millón de personas que aumentaron en ese rubro de población que no gana ni siquiera el salario mínimo. A esas personas también le va a afectar un aumento que se le realizó a 2.4 millones de trabajadores en el país. Exactamente. El beneficio para la fuerza de trabajo formal va a ser un sacrificio impuesto sobre los informales. Es una ecuación en la cual pierde la mayor parte de la población su capacidad adquisitiva frente a las presiones inflacionarias que despierta este aumento del salario mínimo. Todavía no hemos visto todos los impactos que el aumento del costo del trabajo va a tener sobre todos los bienes y servicios. Sí. Apenas se empieza a insinuar. Sí, mire, doctor Salomón, déjeme preguntarle, usted estuvo en el Banco de la República por las medidas que podría tomar esta institución. Primero, tenemos una inflación estancada por encima del 5% para el cierre del 2025, con una expectativa de un aumento posiblemente para el segundo semestre de este año al 6 o 7%, pero también se tiene un aumento del salario mínimo desmesurado, como usted también lo ha dicho, además la entrada en vigencia de otros artículos de la reforma laboral. Le pregunto específicamente, todo este
este cóctel de situaciones económicas, ¿qué puede determinar en una posible o en un posible alza de las tasas de interés? Pues es la única herramienta que tiene el Banco de la República para combatir la inflación. Entonces la tasa de interés, que hoy está en 9.25, seguramente va a subir 50 puntos básicos en la próxima reunión del banco. Quizás, pues no creo que se quede en el 25, porque el alza del salario mínimo fue descomunal, fue desproporcionada. Entonces también la reacción del banco tiene que ser mayor y posiblemente aumente 50 puntos básicos, incluso 100 puntos básicos, para que frenar lo que, pues, la perspectiva de una inflación creciente debido al aumento del costo fundamental que tiene la economía, que es el de la fuerza de trabajo. Mire, al economista y ex coordinador del Banco de la República, Salomón Kalmanovitz, gracias por este tiempo aquí en Noticias Caracol. Bueno, gracias a ustedes.